mayúsculas para los agujeros empieza de A mayúscula y mayúscula termina en Z mayúscula. Y para los ejes empieza en A minúscula y terminará en Z minúscula. Posiciones importantes ahí, es esta de aquí, que es, hay un H de esta forma, mayúscula, y coincide con un H minúscula. Ahí. Entonces, las combinaciones entre las mayúsculas y minúsculas es lo que me permite obtener una amplia gama de ajustes que pueden ser necesarios. Obsérvese, por favor, que aquí la línea está acá, pero cuando pasa a este lado, la línea se pone arriba. De tal manera que crece para acá, crece para arriba, pero en realidad, este es el punto que me da a mí. El valor de la posición es este, de aquí a la línea, esta distancia y esta distancia para cada uno. Lo mismo para los ejes, sería esta distancia me da la posición y esta distancia me da la posición. Ya, ahora lo que me falta es un poquito aclarar lo que es la calidad. Para hacer la calidad yo lo que podría es poner aquí la calidad. Esta es la línea 0 y, por ejemplo, el H mayúscula está aquí. Entonces, la calidad viene a ser la altura de la zona de tolerancia. Por ejemplo, si esto es 6, esto sería H6, esto sería H10 y esto podría ser H12. Es decir, se mantiene el H aquí porque es H, pero esta altura varía. Esto es 10, esto es 6 y esto es 12. Ese sería el concepto de calidad. Y el concepto de posición está dado por estas líneas. Entonces, con esta pequeña explicación voy a poner un ejercicio, un ejemplo en el que podamos ir conversando y aplicando estos conceptos. Dígame, por favor, si existe alguna pregunta o comentario. Alex Salazar, ¿estás por ahí? Alex, sí, dígame. dime un asunto. ¿Se está viendo la pizarra, por favor? Bueno, yo con mi internet se me complica un poquito, pero a ratos sí, a ratos no. Es que si no se ve, entonces no hago nada. De ahí sí estoy fregado. A ver, Kevin Andrade. Sí. Dime si se ve la pantalla, por favor. Sí, se ve la pizarra. Sí, le alcanzo a ver. Y también voy a averiguar a Tinillo Santiago. Bueno, muchas gracias, voy a seguir. Entonces me parece que es un caso aislado el anterior de Alex. Bueno, entonces, a ver, voy a hacer una línea de ejes por aquí. Voy a dibujar un eje por aquí. Voy a hacer un cambio de sección para poner un rodamiento. Debería haber otro cambio de sección. Y aquí voy a hacer un cambio de sección para poner... Sí, ¿no? Para poder poner una rueda dentada. Aquí podría cambiar de sección. Y creo que por aquí ya salgo. Para el otro lado.
Entonces aquí voy a tratar de poner justo un rodamiento. Y aquí un rodamiento. Esta es la carcasa. Aquí voy a poner una rueda dentada. Aquí está el diente. Aquí está el otro diente. Puedo poner un alivianado. Aquí un alivianado y aquí un alivianado. Y esta es la rueda dentada. Ya. Este es el eje y acá voy a poner una chaveta. Bueno, entonces voy a pedir a Roberto Romero. Roberto Romero. Sí. A ver, dígame por favor, ¿en qué sitios crees tú que debo poner ajustes? En la chaveta con el eje. Aquí. Sí. Ahí. Sí. ¿Estás viendo el pizarra? Sí. Sí. Ahí le voy a llamar ajuste 1. Ya, gracias. Quiero, por favor, Pablo Ceballos, ¿dónde es otro punto donde creas tú que debe haber ajustes? En el eje con la rueda dentada. En el eje con la rueda dentada. Eje, aquí. ¿Aquí? Sí. Ajuste 2, perfecto. ¿Dónde podría haber otro ajuste, creen ustedes? ¿Dónde debería tener tolerancias funcionales? ¿Dónde debería haber tolerancias? Aquí, ¿no? En el rodamiento. Una tolerancia 1 y una tolerancia 2 con la carcasa. Tolerancia 2. Para fines del ejemplo, voy a poner de que este diámetro sea 20, voy a poner de que este diámetro sea 24 y voy a poner que este diámetro sea 26. Para fines del ejemplo. Bueno, entonces voy a empezar a poner el ajuste en la 2. Voy a tratar de desarrollar el ajuste A2. Muy bien, a la final lo que yo tengo que llegar a poner es la relación entre lo que puede ser la posición y calidad del agujero respecto de la posición y calidad del eje. Eso es lo que se define en un ajuste. Para este caso, entonces, yo tengo dos posibilidades. Yo conozco de que la curva está así de los ejes. Y bueno, tal vez no le voy a poner porque eso ya puse para no repetir. Simplemente voy a poner, esta es la línea 0. Entonces, tengo dos posibilidades. De poner en H mayúscula, el agujero y ir variando el eje. Entonces, por acá puede estar un D, por acá puede estar un R, y aquí está el H minúscula, porque el H minúscula coincide con la línea 0. No le pongamos, dejémosle abierto todavía. Ya. Esa es la una posibilidad. Y la otra posibilidad es, esto se llama agujero único porque está centrado en H. Y los otros varían. Y también puede haber agujero único, es decir, que, digamos, eje único. Se pone aquí H minúscula, se centra H minúscula y se varía los agujeros. De tal manera que aquí estaría el D mayúscula
¿no es cierto? El D mayúscula, y aquí estaría, por ejemplo, un R, ¿ya? Y podría yo ir variando. Y obtengo los que yo quiero. Ahora, tengo dos posibilidades. La una posibilidad es en base al conocimiento de cada uno, ¿no? A la experiencia y conocimiento de cada uno. Entonces, si yo estaría diseñando esto un poco, porque ya tengo algunos años en esto, yo lo que podría poner es una relación. Si esta es la línea 0, yo diría que le puedo poner H. Le dejo a H para el agujero, a mi juicio personal. Y lo que podría poner es un D, porque tiene que entrar flojo ahí. O sea, tiene que entrar a ver, aquí falta alguna cosita, ¿no? Que me doy cuenta, aquí habría que hacerle algo así. Y tendríamos que poner, porque si no se va a salir, se está saliendo, la rueda no está fija. Entonces voy a poner aquí y aquí. Ese es el eje. Y pondría aquí un anillo elástico. Ya, ahí estamos, ahí está fijo. Ahí está fijo. Ya, entonces, esto tiene que entrar flojo y tiene que entrar, por lo tanto, tiene que haber un juego. Y entonces, si tiene que haber un juego, yo lo que podría poner es un D, por ejemplo. Un D, E, F. Un D. Yo le diría bueno, podría ser D, E, F. Acá voy a poner un D o un E. Ya, E pongámosle, ¿ya? Muy bien. Ahora, yo tendría que hablar de la calidad. Entonces, la calidad, para nuestros casos, yo sugiero que esté sobre el 10. La calidad, generalmente la calidad, nosotros podemos ponerle, va desde el 0 hasta el 16 aproximadamente. Ya vamos a ver con más detalle. Pero, yo diría mayor al 8 siempre, y mayor al 10 o mayor o igual al 10 se sugiere. Son conceptos míos algunos. Pero calidad menor de 10 o calidad menor de 8 son cosas muy exactas. De tal manera que si yo pongo 10, yo podría poner que la calidad es 10 aquí, la altura 10. Entonces yo diría, sí, aquí pongámosle 10, H10. Y si esto es H10, generalmente el eje se puede hacer un nivel menos. Por lo tanto, yo podría ponerle 9 o 10 mismo. Para hacer el ejercicio le voy a poner 9. Y entonces ese sería mi esquema. En cualquier parte de aquí puede estar la tolerancia del agujero y en cualquier sitio de aquí puede estar la tolerancia del eje. Ese sería mi esquema. Pero existen otras posibilidades, bueno, ya les voy a decir. Pero en este caso voy a tratar de desarrollar este ejemplo. De tal manera que ampliémosle un poquito más nuevamente. Y ahora sí tengo acá, pongámosle más grandecito, tengo esto que es H10 y tengo esto que es E9. Aquí tengo 0. Y lo primero que tengo que ver es cuánto este 9, qué altura significa y el 10, qué altura significa. Y para eso me voy un poquito a ayudar de un par de tablas. A ver, pero ¿usted está viendo ahorita mi pizarrón o la...? Sí, ¿no? El pizarrón. Ya, perfecto. Entonces ahora le voy a hacer ver, y ahora sí está viendo esta tabla, ¿no? ¿Sí? ¿Está viendo la tabla? Sí. ¿De ajustes recomendados? Sí, ¿no? Sí, Ya. sí. En esta tabla de ajustes recomendados, y yo les he entregado a ustedes, es para ustedes, es para estudiantes, es para gente que esté empezando en esto. Entonces, aquí me dicen algunas recomendaciones. Fíjese, por ejemplo, me dice, ajuste libre, por ejemplo, para cojinetes giratorios, donde ajuste deslizante, collares de retención, émbolos de frenos. Dice posición aquí, engranajes en husillos, casquillos de bronce. Hay otra que me dice rodamientos de bolas, engranajes de máquinas, prensado ligero, dice H con R.
El ER está más abajo, ¿no? El ER está más abajo. Pero así dice. Entonces tengo aquí algunas recomendaciones, que generalmente lo que es agujero único empieza con H mayúscula y lo que es eje único empieza con H minúscula. En todo caso, pues, ¿cuál quiere que coja? Sí, ya, yo podría coger una de estas, pero yo estoy proponiendo E9, bueno, porque yo conozco algo, tengo ya más o menos algo de experiencia, o si no, usted va y se hace referencia a uno de ellos y desarrolla. Bueno, necesito ver mis tablas y por lo tanto entre en esta parte que dice ajustes y tolerancias en este tema y le voy a poner en primer lugar acá, ¿no es cierto? ¿Por qué estás tan grande ahí? Ya. Esta tabla es fundamental, la tabla 1. Estos se llaman valores numéricos de amplitudes de zonas de tolerancia. ¿Qué significa? Estas son las calidades, los IT. Los IT son las calidades. Calidad 01, 01, 12, 16, o sea, 18 calidades, desde el 01 hasta el 16. Entonces, yo voy a coger la calidad, les decía, fíjese acá abajo, fíjese usted en que la calidad 0, 1 y 0 solo son para ultra precisión. Y la calidad 1, 2, 3 está para precisión. ¿Sabe qué son precisos? Por ejemplo, cuando usted construye un micrómetro. Eso debería estar hecho con una calidad 3 o 4. Sí, cosas que ya son extremadamente... O sea, construir un micrómetro, ahí debería yo tener. Pero para aplicaciones industriales, por eso que les digo que debería estar a partir del 8, se recomienda, y yo personalmente digo que debería estar a partir del 10, la calidad 10. Calidad 10, ay, qué bestia, como me subí, puta, dejé la calidad. La calidad 10 son un poquito de micras, ya vamos a ver, de micras. Entonces voy a topar el rango del diámetro que es de 18 a 30, ¿no? Y de 18 a 30, fíjese usted, para la calidad 10 que yo puse, tengo 84 y para la 9, 52. Ojo, a ver, deme por favor, anotarle, 52, no, 84 y 52. 84 y 52. Anotarame porque voy a pasar al pizarrón. Ya, 84 y 52. Y necesito otro valor. La distancia desde el inicio de la E hasta la línea 0, porque de la H ya tengo, pero de la E no, de la E minúscula. Entonces me voy más adelante y aquí están las tolerancias. Posiciones de tolerancia, estas son minúsculas. Si son minúsculas, sí, son minúsculas, son para ejes. Y yo tengo H mayúscula, por ejemplo, veamos para agujeros. ¿Dónde está para agujeros? Aquí, vea, el H. Este es el H mayúscula para agujero. Fíjese que 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque coincide con la línea 0. Pero lo que yo estoy buscando no es el H, ya le tengo ubicado al H. Lo que estoy buscando es el D, ¿no? El D minúscula. Entonces el D minúscula está aquí, el D. Aquí está el D minúscula. Y el D minúscula tengo que hacerle cruzar con el diámetro de 24 a 50. El M parece que puso. ¿Perdón? La letra E. Ah, la E. La E, cierto, la E puse. Bueno, para la E y para la F dice la misma. Y de lo que yo veo, 18 es... Pero aquí no le veo que tenga valor. Sí le veo que no tiene valor. Profe, pero para solo la E. Para E no es menos 40. Menos 40 nos dice ¿dónde, para E. Pero ¿dónde? Es que no le veo yo. Más yo abajo veo, de EF. A ver, EF, aquí está. Me bajo. Al lado está menos 40. Que al lado de EF, más abajo, ahí dice E. Este es E, ¿no? Ah, Sí. E menos 40, sí. Disculpe, E menos 40, ya, E menos 40, vamos. Entonces me paso al pizarrón, ya.
Sí estamos, ¿no? Y en el caso de que yo esté buscando igual una medida y no exista, en ese caso utilizo una más cercana. Sí, son las que un poco no se recomiendan. Entonces, fíjate que yo tengo esta altura era 84, ¿no? Entonces 0 y esto era 84 y por lo tanto esto tengo más 84. Me parece que era así. Y acá esta altura era 52, ¿no es cierto? Y esta altura es menos 40, ¿no? Menos 40 y menos 52 sería menos 92. Vea. Entonces, yo veo de que siempre los agujeros siempre van a estar más grandes que los ejes. Entonces, la mayor distancia, esta de aquí, se llama juego máximo. Porque es lo más bajo del eje con lo más alto del agujero. Y por lo tanto, el juego máximo va a ser 84 más 84 y este de acá es a ver, no, estamos mal. El juego máximo es entre estos dos, que sería 84 más 92. Sería 180 más 80, 160, 176. Sería 176, esta distancia. Y el juego mínimo sería este de aquí. Este sería el juego mínimo. Juego mínimo sería 40. Ya. A ver, entonces un poco como que ya puedo ir concluyendo. Entonces, en el eje, cuando yo acote el eje, mi dimensión será, cuando acote el eje, phi 26 E9 y entre paréntesis los límites, que sería menos 40, menos 92. Micras. Tomará en cuenta usted que menos 40 micras significa 0.04 milímetros, ¿no? Porque 400 micras sería 4 décimas. Entonces sería 4 centésimas las 40 micras. 4 centésimas sería. Bueno, entonces esto es la cota sobre el eje. La cota sobre, cuando haga el plano del eje. Cuando haga el plano del agujero, la cota sería phi 26, H10. Y entre paréntesis iría más 84 y 0. Y en el conjunto, es decir, lo que usted tiene que poner para su trabajo, debería ir, aquí en el conjunto debería ir aquí. Aquí de alguna forma debería yo acotar aquí. Aquí se me va a montar, pero para que quede claro, esta cota. Esta cota debería ser phi 26, H10, E9 y entre paréntesis los juegos o aprietos máximos. En este caso sería más 176 más 40. Los más significa que son juegos y los menos significa que son aprietos. Entonces ya tengo para el eje, para el agujero y para el conjunto.
A ver, pregunta. Sí, algo dime. Dime, por favor. ¿En el conjunto serían más 176 y menos 40 o le dejo un más 40? Es que, a ver, no, es que son juegos los dos. Son juegos. Son juegos. Juego es cuando el eje es más grande que el agujero. Podría darse el caso de que el agujero, a ver, esta es la línea 0, podría darse el caso que el agujero esté así. Ya, este es el agujero. Y podría darse el caso que el eje esté así, por ejemplo, ve. Este es el eje. Entonces, cuando existe una zona de traslape entre los dos, entonces se llama ajuste indeterminado. Pero cuando este caso, todo el agujero está sobre todo el eje, hay dos juegos. En este caso puede haber juegos y aprietos, y si sería que más bien el agujero esté por debajo del eje, habría solo aprietos. No sé si está claro o si no puedo hacer otro gráfico solo de eso. Si quieren puedo hacer otro gráfico solo de eso. Pero por lo pronto dime cómo estamos en la parte de acá. ¿Cómo estamos de tiempo? Ahí está, ya tengo tiempo. A ver, sí, por favor, dígame. Otro gráfico. Ya, bueno, pero vamos por esto porque antes de borrar, dime si el asunto de cómo llegué a obtener lo que se debe acotar en el eje, lo que se debe acotar en el agujero y lo que se debe acotar en el conjunto está claro. Sí. Sí está claro, Inge, pero una preguntita. En este caso, en el valor del E9, sí solo teníamos menos 40, pero digamos en un F7 que me dice menos 20 y menos 41, ¿en qué partecitas del rectangulito le pongo para de ahí sumar y restar? Es que no te entendí. Es que en la tabla cuando vimos el valor del E9 solo nos dice menos 40. A ver, pero es que verás, hay un asunto. Yo no veo del E9. Yo en la tabla solo veo del E. Y en otra tabla veo del 9. Eso, sí, ya. Entonces, si solo en el E, pues, digamos, en el de al lado habían dos valores, digamos, menos 40 y más 20. ¿Cuál de los dos? No hay dos valores. A ver, veamos. A ver, ahorita, a ver, vamos tranquilamente. Ya. Sí, ahorita veo que solo hay un valor. Entonces ahí solo del E. Solo del E. El E me dice 40 y nada más. Listo. Menos 40. Listo. Muchas gracias. Si tienes alguna otra duda. No, ahí estaba bien. No, estaba medio confundido ahí. Ya, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Para los valores que tenemos más, eso sería para ajuste, ¿no es cierto? Para no, a ver. No te confundas. El ajuste puede ser móvil, fijo o indeterminado. Los que son más digo que son para juegos. Y los que son menos son para aprietos. O sea, Inge, perdón. Sí, dime. O sea, en la gráfica, o sea, está en juego porque el rectángulo del agujero está sobre el eje, ¿no es cierto? Sí, señor. Ya, sí, señor. Que es el agujero está sobre el eje. Ya, exacto. Ahora si estuviera en apriete fuera al revés, ¿no es cierto? Claro, ya. Sí, señor. Perfecto, lo entendiste bien. Porque te acordarás que dijimos que las zonas de tolerancia pueden estar sobre o bajo la línea 0. Entonces, esa combinación que yo tengo de las posiciones, porque, a ver, yo podría poner una posición que esté arriba del eje, ¿no es cierto? Porque las curvas del eje pasan hasta arriba y las curvas del agujero también van de arriba hacia abajo. Por eso es que se pueden dar combinaciones que me pueden dar todo. Me pueden dar aprietos, me pueden dar juegos y me pueden dar juego y aprieto. Voy a hacer otro gráfico de esto, pero ¿alguna pregunta tienes de esto? O si no voy a borrar esto para poder hacer alguna otra explicación. A ver, esta parte voy a borrar y le dejo
Bueno, podría trabajar con lo de la chaveta o podría trabajar con lo del rodamiento. A ver, jóvenes, vamos aclarando las cosas. Si esta es la línea 0, yo podría tener agujero y podría tener el eje aquí, ¿no? Pero pueden darse varias circunstancias. Puedo tener, por ejemplo, ahora el agujero acá y el eje acá. Y una última cosa, podría tener el agujero acá y el eje acá. Esto le llamo el eje. Ahí está el eje. Entonces, en este caso, en el primer caso, el agujero es más grande que el eje siempre, por lo tanto, yo voy a tener juegos. Entonces, esta distancia, esta diferencia de aquí, es juego máximo. Y esto de aquí es juego mínimo. En este caso de acá, el eje es más grande y por lo tanto esta distancia de acá vendría a ser, esto viene a ser aprieto máximo. Y esta distancia de aquí viene a ser aprieto mínimo. Y en este caso de acá, este punto de aquí a acá, es decir, este es el agujero, ¿no? Este es el agujero. Esto viene a ser juego máximo, juego máximo. Y esta distancia de aquí a acá, si el eje está acá y el agujero está acá, esto viene a ser aprieto máximo. Es decir, puede haber un juego máximo y un aprieto máximo. Entonces, claro, lo que yo tengo es que tratar de predecir qué es lo que yo quiero acá. Entonces, la idea es producir los juegos, los aprietos o los indeterminados. Y luego de eso, salir al asunto de las tolerancias del agujero y del eje. Dígame, por favor, que no está claro. Dígame qué preguntas tiene. Inge, ¿cómo sería eso del juego y el aprieto a la vez? No es a la vez, lo que pasa es que puede haber, a ver, si yo tengo esta zona montada, le voy a ampliar un poco más con datos de esto. Voy a hablar solo de esto. Y esto es muy común, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es muy común. A ver, yo voy a decir de que tengo la línea 0. Y voy a poner aquí, donde quiera. Ya, voy a poner qué sé yo, a ver. Aquí el agujero. No voy a poner con valores normalizados, pero voy a poner un ejemplo para ver si se entiende. El agujero tiene más 20 y más 80. Y voy a poner acá el eje. Tengo un eje que tiene ya, este eje tiene más 10 y digamos que tiene más 100. ¿Ya? Este es el eje. ¿Qué habría? Usted sí ya ve de que las zonas se superponen. En primer lugar, ¿qué tipo de ajuste? Existen 3 ajustes. Aquí lo que existe es ajuste indeterminado. Porque hay solapamiento porque hay solapamiento de las dos áreas, de las dos regiones. O sea, se montan ahí las dos. Entonces existe ajuste indeterminado. Bueno, entonces yo lo que digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que el agujero esté en lo más alto y el eje en lo más bajo.
si hay eso, ¿qué va a pasar? Va a haber juego, ¿no es cierto? Entre el 1 y el 2 va a haber un juego entre 1 y 2, máximo, ¿de cuánto? Sería cuando este esté en 80 y este esté en 10. Eso sería 70. Ahora, ¿qué pasaría en el otro caso? De que el eje esté en lo más alto, el punto 3, y que el agujero esté en lo más bajo, el punto 4. Ahí sería aprieto, porque el eje está más grande. El aprieto máximo que podría darse entre 4 y 3, o entre 3 y 4, que esto sería 100 y esto es 20, 80. Sería 100 menos 20, 80. Entonces, yo tendría que poner el ajuste, un valor X sobre un valor Y, porque no conozco las posiciones X, Y, lo que sea, pero aquí yo debería poner, en el conjunto debería poner más el juego máximo, que es más 70 menos 80. En el conjunto. Y estas serían las posiciones, no le pongamos, sino que pongamos posición y calidad del agujero, y aquí sería posición y calidad del eje. Ya. No sé si eso aclaró algo. Sí, bastante. Por favor, dígame si alguna cosa más quiere que haga, o si no, ya podría pasar tal vez a hablar del asunto de los rodamientos, o hacer otro ejercicio, o hacer el de la chaveta. El de la chaveta, dije por. Bueno, ya, antes de borrar esto, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces... Para el asunto de la chaveta. A ver, para el asunto de la chaveta, yo hago un corte y voy a tener... algo así, aquí va a estar la chaveta. Este es el eje. Y este de aquí es agujero. Esto es el agujero. La chaveta está aquí. La chaveta está aquí. Esta es la chaveta. No tiene contacto en la parte superior. Y trabaja solo con estos blancos. Este es el ajuste que vamos a determinar. Ese es el ajuste. Ahí, en esa sección de la chaveta. Entonces, bueno, en primer lugar, la pregunta que yo les haría a ustedes por lógica es, ¿la chaveta entra? ¿Tiene que entrar suave o tiene que entrar a golpe? ¿O tengo que calentar o tengo que enfriarle? ¿Qué tengo que hacer para que entre la chaveta ahí? López, Jonathan. López, ¿estás por ahí? Jonathan. Ay, Dios. No asoma López. Ay. López Leonardo, ya anotemos. Es un problema. Bueno, entonces, Raúl Santiago Ortega. Santiago. Sí, ingeniero, buenas tardes. Dime, por favor, ¿cómo entra la chaveta en el chavetero? ¿Tiene que entrar
¿O tengo que golpearle? ¿O qué tengo que hacer para poder entrar? Sí, entra con un poco de apriete. Apriete. Bueno, la verdad que no es así. ¿Cuándo has visto que para meter una chaveta tienes que estar golpeando? Y no golpeando, sino que ¿cómo haces? ¿Para qué? Porque si no entra, no entra. Tiene que entrar la chaveta, pero no tiene que entrar. Bueno, entonces, yo diría de que eso podría ser un H con H es demasiado exacto, pero H con F podría ser, digo yo. Ahora, busquemos un poquito en este documento. Les voy un poco a desconectar para pasar acá. Ya, veamos dónde puedo encontrar algo de chavetas. A ver, por acá, no sé, a ver, veamos en alguna parte, no sé, piezas móviles de gran tolerancia, a ver si ustedes también me ayudan a buscar. Lubricadas, sin juego, piezas que han de montar, piezas con juego, en alguna parte debería haber. Yo le pondría un H con F, pero sí sería bueno ver si encontramos. Montadas, desmontadas, no, por ahí no. Por acá veamos cojinetes, bielas, émbolos, avellanados, rodamientos, casquillos, engranajes de máquinas. Ya, como en la parte de engranajes le podría poner engranajes, bolsillos, poleas, volantes de discos, niveles para pequeños, casquillos de bronce, collares, las sobre ejes, piñones en ejes inducidos, casquillos de bronce. Construcción de máquinas de precisión, cojinetes giratorios, cojinetes, no sé, no le veo. Hay otro documento en el que también tengo ajustes recomendados. Creo que es el mismo anterior este. No sé, yo no le veo, no le veo, no. Habría que ver uno o habría que buscar una tabla en la que me diga para ajustes para chavetas o ajustes para lengüetas o alguna tabla que pueda, no sé, no le veo. Habría que buscarle, no le encuentro, pero yo personalmente lo que haría es ponerle un H con F, porque el H con F es un ajuste muy fino H con F. Entonces, voy a poner H con F y voy a poner, no es nada de precisión, es de eso, son construcciones. Voy a poner 10 para hacerle más fácil. Muy bien, entonces yo tengo el H que está acá, H, y el F que está acá va a estar así, el F. Y tengo esto que es 10. Busquemos entonces, por favor, busquemos cuál es la... ¿Cuál es la calidad de 10? Me parece que ya vimos, ¿no? Pero eso es 6 nomás. ¿Cuánto era que le dije la chaveta? 8 o 6. 8, digamos, ya. 8. 8 le voy a poner ese valor de la chaveta. Entonces, en esta parte de aquí veo 8, de 6 a 10, 8 y le digo calidad 10. 58 micras. Notará usted de que una décima sería 100 micras. Una décima. 88 es menos de una décima. Es lo bueno. Entonces, yo le digo 10, entonces, ¿cuánto era? Por favor, ¿cuánto era el valor en micras? 58. Ya, entonces, aquí tengo 58. 58 era para calidad 6. Sí, ¿no? A ver, tengo 6 con 10, 58, ¿sí? Ya.
Entonces tengo aquí 58 y acá tendría 58 porque es la misma calidad y el mismo diámetro. Este es diámetro 6, ¿no? O sea, no es el diámetro. Este diámetro en la parte del eje tenía, les recuerdo que esto tenía 26, ¿no? Es 6 es esto. Este valor es 6. Este valor es 6. Entonces tengo esto 0 y esto 58, por lo tanto más 58. Y acá necesito la posición de F. Necesito la posición de F. Y entonces aquí mismo le veo... ¿Sí están viendo la tabla ahorita? Sí. Sí. Ya, entonces veamos para F minúscula, ¿no? F minúscula, aquí está F minúscula y para de 3 a 8, dice, o de 6 a 10, de 6 a 10, la tercera. Y le dije F, ¿no? Menos 43 dice. O menos 13. Menos 13 es. Menos 13. Menos 13 es. Entonces, menos 13 y 58 sería 71, me parece. Bueno, entonces, ¿cómo iría en el eje? En el eje. Es decir, el eje que estaría así. Este es el eje. Se movió la pantalla, Inge. No se ve nada. Hijo de su mango. Estamos con la otra pantalla. Más para... Ya déjame... Chamango, y ahora ¿cómo? Está con la otra cámara. A ver, ¿cómo le ubico? A ver si Ahí está bien, ahí está bien. Ahí, perfecto. Ahí. ¿Sí le está viendo? Sí, quedó bien, Ya. Ya, entonces, a ver, entonces, ¿sí está viendo? Este es el eje. Cuando yo acote el eje, debo poner 6. Perdón, este está mal, pues no. Este es F minúscula, ¿no? F minúscula. 6, F minúscula, F10, y entre paréntesis, las menos 13, menos 71. Eso es en el eje, en este agujero, en el eje, en el chavetero. Y cuando haga la chaveta, que también sería una sección así, la chaveta, entonces en esa chaveta, yo, si estoy acotando la vista correspondiente, yo tendría que decir es 6H10, y tendría que decir más 58, 0. Y por último, tendría que decir en el conjunto, aquí en el conjunto, debería poner este 6 de aquí, le saco por espacio nomás. 6, H10, F10, y entre paréntesis, era el juego máximo, ¿cuánto era? Ya saqué, creo. No, el juego máximo sería, tengo este juego máximo, que sería el 58 más 71. Sería 120, 129, más 129 porque es juego. Y tendría el juego mínimo más 13. Esto es en el conjunto, esto es en el chavetero del eje y este es en la chaveta. A ver, ¿se entendió? ¿Sí lo están viendo? Que no se alcanza a ver el juego de la chaveta, puede bajarle un poco la cámara, por favor. Claro. Entonces es un pro. ¿Me avisas? Ahí está, sí. Ya. Ahí está, gracias. Ahí se ve. Sí. Ya.
Bueno, en la chaveta no es juego. Ese es otro problema. El lenguaje es muy... Se le maltrata mucho. En la chaveta lo que hay es tolerancia. En el chavetero hay tolerancia. Y juegos o aprietos solo donde están los ajustes, ¿no? Cuando hay ajustes, tú hablas de juegos o aprietos. Gracias, sí, por la corrección. Eso queda medio libre, ¿no, Inge? ¿Perdón? Queda libre la chaveta con el eje. Ah, claro, entra. Es que tiene que entrar, Alex. Es que tiene que entrar. No puedo, o sea, tiene que entrar. En rodamientos yo puedo poner un poco de interferencia porque le caliento al rodamiento por inducción para que crezca el agujero y ahí le meto. Pero acá en la chaveta, ¿qué hago? Pucha, tendré que calentarle al eje todito para que crezca. No tiene sentido, hasta eso ya se me daña el eje. Eso, la chaveta tiene que entrar. Ahora, vos ves de que tengo como máximo una décima prácticamente de juego. Una décima de juego. No es que tengo medio milímetro. Y como mínimo 13, pongamos que salga aproximadamente una media décima. Son 5 centésimas de juego. 5 centésimas de juego. Por supuesto que el más exacto es H con H, ¿no? Y si quiero más exacto también podría bajarme la calidad. En vez de poner 10, le podría haber puesto calidad 8. Pero la calidad cuesta. Les voy a poner una, para terminar, una. No sé si, a ver, me avisa que si se está viendo en esta partecita. Ya, si esto es sucres, dólares, y esto es la calidad. Esto viene así. Es decir, nunca llego a cero no es calidad, es tolerancias. Nunca llega la tolerancia a cero y el costo es infinito. Y por más que yo baje la tolerancia, digamos, a ver, ¿cómo sería? Tolerancia grande, costo bajo, claro. Por más grande que sea la tolerancia, nunca bajo el costo a cero tampoco. De tal manera que hay que tener cuidado de no estar aquí, hay que tener cuidado. Por eso, no calidades entre 0 y yo diría y 8. En la industria, en nuestras máquinas. Entonces hay que tratar de estar por aquí, ¿no? Sin querer irse por acá. Pero yo diría por ahí. Sí se vio, sí se ve. Sí. Bueno,